Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que comprendan, ¿verdad?, la parte de mi voz que está un poquito afectada. Vamos a seguir con nuestra lectura de Apocalipsis. Hoy corresponden los capítulos 13 y 14. Son capítulos bastante interesantes, bastante bonitos. Si hablo un poquito bajo y no se me escucha o este micrófono pues falla en algún momento, me avisan. Bueno, yo aquí lo escucho también, pero todo bien. Vamos a empezar con la lectura. Vamos con el capítulo 13 primero. Este es un capítulo que a mucha gente le puede asustar. Realmente no es nada de qué asustarnos, ¿verdad? Hay gente que en el mundo, ¿verdad?, que se confunden y malentienden todas las cosas o las malentienden a propósito. Buscan sacarle significados a esto donde no están, se sale mucho de contexto y no funciona. Una interpretación fuera de contexto hay que leer pues desde donde venimos, a las iglesias. Esto no trata de cosas que le pasan a la gente de afuera, son cosas de la iglesia. Una persona inconversa, una persona que no está en Cristo, muy difícilmente capta lo que está aquí porque el Apocalipsis fue escrito para cristianos y entre más usted haya leído otras partes de la Biblia, va a resultarle más fácil entender los símbolos de Apocalipsis, porque el Apocalipsis toma prestados esos símbolos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y los arrastra, los convierte en un mensaje para que nosotros podamos entenderlo con más facilidad. Entonces, Apocalipsis 13, vamos a empezar con la lectura. Voy a pedirle vamos a ver, a algún hermano con voz de trueno, tal vez Jean Paul, que me ayude con la lectura de todo el capítulo 13 y después vamos a empezar con el 14. Ok, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender.
sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre, y su número es 666. Muy bien, muchas gracias a Jean Paul por la lectura del texto. Vamos a tratar de desmenuzar esto. Como yo les decía hace un tiempo, no estamos entrando en detalles, ¿verdad? ¿Cuánto fue que duramos nosotros estudiando Apocalipsis cuando estábamos en el grupo de jóvenes? Un año entero, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, si nos vamos por detallitos, vamos a durar un año. Entonces, como es un estudio de 3 meses, estamos buscando las ideas principales, cuál es el mensaje principal, y usted, pues, en su casa, ¿verdad? Trata de ir buscando información, o si tiene una pregunta, me manda un mensaje y buscamos ayudar, ¿verdad? Pero la primera bestia tiene características, vamos a ver que ella tiene pues un cuerpo de animales, una mutación de diferentes animales, una mezcla, un híbrido, y esta bestia se basa en 4 animales que aparecen en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, bueno, no está aquí, ¿verdad? Lo estoy pasando, qué bárbaro yo, ¿verdad? Qué clase de... Estoy viendo yo las notas en mi tablet y no están viéndolas ustedes, ahora sí. Está basado en Daniel capítulo 7, y en Daniel 7 se está hablando de los famosos imperios, ¿cierto? Allá, bueno, los que han estudiado el tema del reino de Dios saben que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que era de 4 metales, cada metal era un imperio. Luego a Daniel se le da un sueño en el cual no son metales sino bestias. A Nabucodonosor se le dio un sueño con metales porque era el punto de vista del hombre que veía el poder, la gloria de esos metales, las riquezas que tenía cada imperio, que el oro es el más grande de todos y que iba a ser derrotado por un metal que es menor, pero desde el punto de vista de Dios, todos estos imperios se portaban como bestias. ¿Cuál es la característica de todas las bestias? Que son feroces, que andan buscando devorar, andan buscando destrozar a su presa. Y eso era lo que hacían los famosos imperios de la antigüedad. ¿Qué era lo que hacía Babilonia? Babilonia encerraba a la gente en su ciudad y dentro de esos muros no los dejaban entrar y salir a sembrar, y entonces terminaban con hambre y los mataban de hambre a la gente, y después entraban a la ciudad pacíficamente a conquistarla, o la gente se tenía que rendir. ¿Cómo iba a luchar un soldado con hambre, verdad? No. Tenían 3, 4 años pasando hambre, no había forma de que pudieran derrotarlos. Luego venían los griegos, ¿verdad? Los persas, los griegos repetían este mismo comportamiento, y el peor de todos era Roma, que Roma aplastaba a cualquier otro imperio. Esa era la figura del Antiguo Testamento, lo que se veía en el libro de Daniel. Apocalipsis toma eso prestado y de todos los 4 imperios los mezcla, ¿verdad? De la cabeza del león, el cuerpo del oso y todo lo que tenga que ver con los leopardos, todo esto lo mezcla para darnos una nueva idea. Vamos a observar también otra característica, y es que es intimidante. Los imperios eran intimidantes, tenían poder, tenían autoridad, y aseguró que nadie podía vencerla. Como dice el texto de Apocalipsis, decía grandes blasfemias contra Dios, es decir, se atrevía, tenía la osadía de hablar en contra de Dios, y creía que Dios nunca iba a vencerlo. Eso como lo que pasó en el Titanic, ¿verdad? Y que mucha gente de broma también termina diciéndolo. Ni Dios puede bajar este barco de acá, decían en el Titanic. Y ¡pum!, los mandó al fondo del mar. Y hay gente que con grandes blasfemias cree que no pueden ser derrotados, y se ponen camisetas, se ponen gorras con blasfemias, hacen de todo para desafiar a Dios. Esta es la característica de esta bestia. Dice que en su frente en su cabeza tenía blasfemias, en su forma de hablar decía grandes blasfemias, y la gente que la adoraba decía: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede derrotar a la bestia? Es decir, decían blasfemias, porque ella se ponía en el lugar de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Se ponía en ese lugar de desafiar a Dios, así, osadamente.
Dice también que perseguía a cristianos. Quien no estaba de acuerdo con la bestia tenía que ir en cautividad, tenía que morir a espada, tenía que pasar un mal momento de su vida. Y recordemos que estas bestias vienen a ser producto de la serpiente, que ya vimos la semana pasada, ya vimos al primer enemigo. ¿Cuál era? La serpiente. Esa es la cabeza de todos. El capítulo anterior era el diablo que perseguía a los cristianos. Hoy vamos a ver a los hijos del diablo. Las dos bestias son los enemigos que el diablo puso. Si vemos el capítulo anterior, lo último que deja el capítulo anterior, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, es decir, contra los cristianos y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo va a hacer guerra la serpiente? Dejando a las dos bestias a cargo de esta guerra. ¿Ok? Es un proceso. Ya vimos lo que pasó en el anterior, ahora vemos que estas dos bestias van a ser las hijas del diablo, básicamente. Y se convirtió en un títere de la segunda bestia, porque vemos que ella estuvo a punto de morir, pero se levantó. Y entonces la segunda bestia, que vamos a verla más adelante, la exaltó y decían, tienen que adorar a la bestia, porque si no, también los matamos. Adoren a la primera bestia porque resucitó y se levantó de entre los muertos. Y tiene la famosa marca 666, que vamos a explicar también más adelante. Que observamos también, ¿verdad? Es una falsificación. ¿Cuál es el sello de nosotros? ¿Qué decíamos nosotros que era nuestro sello? El Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros tenemos el número 6, ¿qué significa el número 6? Si el 7 es el número de Dios, ¿qué sería el número 6? Imperfección. Es el número, como dice aquí el versículo, vean qué fácil que es, y la gente se complica con esto. Número 6, y aquí dice el significado, es número de hombre. Es el número de hombre. Vean cómo dice el último versículo. Es el número de hombre. Ahí está el significado. ¿En qué día fue creado el ser humano? En el sexto día. Entonces, cuando dice 666, es que es sumamente imperfecto. Y ya, ese es el significado que nos da la Escritura. ¿Qué hace la gente con tanta teoría, verdad? Que uno ve que la gente en redes sociales o en libros que hay de futurismo, verdad? Y todo esto, la gente se complica y hacen matemáticas en pizarras, hacen de todo para tratar de resolver qué será el 666 y el 42 y el 1260. Y la misma Biblia nos da la respuesta en el mismo versículo. Es el número del hombre. ¿Qué es la bestia? Es tan humana como cualquiera de nosotros. Es un simple hombre como cualquiera de nosotros. Adelante, hermana. 6 es el número imperfecto. Si el 7 es el número perfecto, es el número de Dios. El 6 es el número del hombre, porque fuimos creados en el sexto día. 666 significa que somos sumamente imperfectos. Es el número más humano que puede haber. Entonces, si alguien se tatúa el número 666, no por eso uno dice, oh, es del diablo, ¿verdad? Es el número del hombre, básicamente es eso. Nada de qué asustarse, no se amedrente, porque justamente la primera bestia lo que busca es intimidar. Ya lo vemos en el versículo. Quiere intimidar. Cualquiera que no adore a la bestia es mandado a morir. Eso es lo que trata de hacer la primera bestia, intimidarte. Hermana Marianela. Conocimiento de eso, entre comillas, ¿verdad? En el carro les dieron en la oficina les dieron un carro nuevo, y a la casualidad que es el 666, es el número, entonces el carro le pusieron Le pusieron la bestia. Porque hay dos carros, el cual va en la bestia. Qué bueno. Está bueno el nombre, está bonito. Está vacilando. Entonces ya vimos, bueno, que se basa, ahí está lo mismo escrito, ¿verdad? No hay mucho que diferenciar en el primer punto, pero en el segundo punto vamos a ver el contexto de los primeros cristianos. Los primeros cristianos estaban siendo intimidados por Roma, el imperio romano. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos se daban cuenta de que la hermana Heidi era cristiana, se daban cuenta de que ella, porque ella había un comportamiento diferente, no tomaba,
no iba al Coliseo a ver desangrarse a los gladiadores. Entonces decían que rara es esa señora, doña Heidi, debe ser cristiana. Y ya la empezaban a interrogar, le quitaban las propiedades, la amenazaban que no volviera a predicar de Jesús, y si ella insistía en seguir predicando, la podían mandar a matar, la crucificaban o la quemaban viva, la echaban en aceite caliente, hacían cualquier cantidad de cochinadas, ¿verdad? Para poder matar al cristiano. Era algo horroroso, era algo cruel, y Roma tenía el comportamiento intimidante de esta bestia. Y también veamos que Roma también aseguró que nadie podía vencerla. Ellos se creían dioses. El emperador decía, yo soy Dios. Domiciano decía, yo soy Dios. El emperador Nerón, que quemó un montón de partes de la ciudad de Roma, también él desafió a Dios en muchas ocasiones. Y muchos emperadores vemos que también hicieron ese mismo patrón. Levantó la mano Norma. También en ese tiempo los romanos, cuando había personas que tenían, cristianos que tenían comercio, como ahí era famoso todo el comercio, lo que hacían era, para intimidar, lo que hacían era, ahí no compren, ahí no vayan, y si van nos matamos. Correcto. Hubo un momento que tenían que cerrar sus comercios y no había. Correcto. Entonces era una manera de... La famosa marca de la bestia, mientras nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, la bestia hace su propio sello. Es decir, cualquiera que no está a favor de la bestia, le cerraban los negocios. Por ejemplo, es más, aquí ya está en el último punto, ¿verdad? Perseguía a cristianos, nadie podía vencerla, intimidaba con poder. Básicamente eso era lo que hacía la bestia. Ellos favorecían al mundano, porque por ejemplo, si Andrés era carnicero y Andrés no adoraba al dios de la carne, no sé cuál sea, Artemisa, la cazadora, a la diosa Artemisa, entonces él tenía que hacer sus rituales, llevar la carne a la sacerdotisa de Artemisa, y si no adoraban a la diosa Artemisa y esa carne no fue bendecida por la diosa, y usted ya era cristiano y no hacía ese ritual, le empezaban a preguntar, ¿será que esa carne viene bendecida por Artemisa? Y si Andrés decía, no, esta carne es común, corriente, para comer, decían, ¿será cristiano? ¿O será que vamos a interrogarlo, vamos a buscar información, ¿verdad? Para ver si matamos a Andrés o si lo dejamos vivo. Esa era la forma en la que se comportaban los romanos. Ellos desfavorecían el comercio. Cualquiera que no adoraba a la bestia, le impedían comerciar, le podían mandar a matar. Entonces vemos en primer lugar a Roma. Vemos en primer lugar a Roma con ese comportamiento. Pero Roma cayó. Roma se vino abajo, ¿cierto? Roma, hoy si uno va a Italia son puras ruinas. Y ya Roma, el famoso imperio romano, no existe. Ya no tenemos una Roma imperial como la de aquel entonces. Pero ¿qué sucede? Cuando esa herida vuelve a sanar. Cuando esa herida dice que vuelve a sanar. Esto se puede dar en una interpretación muy sencilla, más fácil que pensar de una manera histórica, que puede también darse, ¿verdad? Hay gente que piensa que Roma puede levantarse o que ya se levantó en algún momento, pero no tendría mucho significado para nosotros hoy día. Lo que da a entender el hecho de que cuando Roma cae, se vuelve a levantar, es que una vez que un imperio cae, otro vuelve a nacer y tiene ese mismo comportamiento. Si nosotros vamos a observar, mira, yo estoy aquí atrasado, voy a usar solo porque si no, me voy a ver mis notas y no les enseño la que está acá. Pero Roma es herida y vuelve a sanar, entonces un imperio cae, otro se levanta. ¿Qué vino después de Roma? Otro imperio, y después de ese imperio viene otro imperio, y hasta el día de hoy que tenemos un montón de imperios, un montón de naciones que tienen ese mismo comportamiento. Tal vez no sea Roma, pero vean aquí, bueno, hay un mapa esta es una estadística, no es cristiana de la Iglesia de Cristo, pero se refiere a todas las personas que se declaran cristianas y cómo sufren persecución en el mundo. Si ustedes ven, hay colores que son más intensos que otros y es donde hay más persecución en el mundo que en otros lugares que tenemos acá. Vemos, por ejemplo, que en América hay persecución cristiana, la hay en Cuba, en México, la hay en Colombia, la hay en Guatemala, en Honduras. Entonces hay persecución en nuestro continente, hay persecución en otro montón de lugares,
donde si uno dice que es cristiano, si usted dice en Corea del Norte, es donde está la dictadura, donde usted dice que es cristiano, va para matarlo o lo convierten en prisionero y tiene que ser esclavo toda su vida. Si usted en un país islámico dice que es cristiano, puede que le roben a sus hijas y se las vendan como esclavas o pueden que lo manden a matar. Entonces hay persecución cristiana hasta el día de hoy. La primera bestia es cualquier poder. Nunca le pongamos un nombre a esas bestias porque entonces caemos en lo mismo que hacen los sectarios, ¿verdad? De decir, la primera bestia es Roma y la segunda bestia es la Iglesia Católica. Esa no es la forma en la que funciona la Biblia. No le ponemos nombre a las bestias. Lo que decimos es poder político, poder imperial, poder intimidante, poder político que intimide. Cualquier tipo de poder que sea intimidante, básicamente. Un poder que haga que los cristianos tengan que esconderse para adorar. Y eso se da en todo el mundo, ¿ok? Eso se da en todo el mundo, en alguna u otra medida. Los cristianos, en alguna u otra forma, son intimidados. Gracias a Dios aquí vivimos en un país libre, pero puede que pase en algún futuro, uno nunca sabe. Puede que haya pasado en el pasado, yo no lo sé. Pero en algún momento el cristiano puede pasar por intimidación. No se deje intimidar. Esa es la primera lección que vemos, que esta gente son hombres mortales. El número de la bestia es un hombre. Son hombres mortales. Eso es lo que vemos en Mateo 10:28. Vean que dice el texto, y no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar a destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, temer a Dios está antes que temer al hombre. Aun cuando ese hombre, ese poder político, ese dictador o ese gobierno sea un gobierno que nos presione para escondernos como cristianos, no debemos de temer al que mata el cuerpo, sino temer a Dios que puede juzgarnos y darnos ya sea la salvación o la condenación eterna. Ahí está Mateo 10:28 que nos recuerda que este tipo de gente son simples hombres mortales. Adelante, hermano. Hoy que realmente somos tan privilegiados ahora que vea eso ahí, porque por eso a veces llegamos tarde o no nos congregamos o no leemos la Biblia, nos hacemos perezosos, porque si estuviéramos bajo ese régimen así, creo que seríamos otras personas. Somos más empunchados para la fe. Si nosotros fuéramos perseguidos, la persecución lo que hace es pulir. Y es como el oro, ¿verdad? El oro entre más fuego recibe, más brillante se hace. En la persecución eso es lo que hacía en aquel entonces. Y nosotros no es que le pedimos a Dios que vengan acá a matar a 10 de nosotros para ponernos las pilas, ¿verdad? Pero sí pasa que el cristiano que es perseguido, en una iglesia perseguida, tiene un carácter mucho más espiritual, mucho más devoto a Dios, que no le vaya tanto como nosotros, que a veces somos flojillos, de que por todo ponemos una excusa, que por acá, por allá, le inventamos cualquier cosa a Dios, y eso no pasa en un cristiano perseguido. Si nosotros vamos a un país como la India, donde si usted dice que adora a Dios, le cae la familia y le empiezan a perseguir, o vamos a un lugar donde es perseguido como un país islámico, todo esto puede llegar a causarnos enormes problemas por la fe. Pero usted observa a esos cristianos se reúnen, son más reverentes, son más devotos a Dios y están más atentos y atesoran la Biblia, porque este libro no lo pueden sacar públicamente, ellos no pueden tener esto en la casa, no pueden enseñarlo en la calle. Entonces atesoran cuando les cae una Biblia, o como pasó en Rusia hace mucho tiempo, dice un hermano contando una historia, que ellos la memorizaban y a pura memoria, los hermanos en Rusia establecieron iglesias allí. Entonces, imagínense, a pura memoria, no tenían excusa, no, yo no soy bueno para los estudios, ¿no? A pura memoria predicaron el evangelio. ¿Quién levantó la mano? Último comentario de esta bestia y breve, por favor. Adelante. Muy acertado el comentario del hermano, y lamentablemente no morimos ahorita físicamente por estar siguiendo a Cristo, pero nos estamos llenando más espiritualmente. Sí. Eso es lo más doloroso, con nuestras propias acciones, por nuestros propios hechos, circunstancias, ¿verdad? Por siempre buscar nuestros propios intereses, estamos muriendo espiritualmente. Eso usted ve, ahora veía la lista que yo que actualizarla,
un ir y venir, ¿verdad? Llegan y se van, llegan y se Sí. van. O sea, imagínense si todos en esta lista que es para que el control estuviéramos ahorita casi 80 miembros con todos los. Sí, algo así, sí, es cierto, sí pasa, ¿verdad? Muy acertado el comentario. Gracias, hermana. Y vamos a ver, vamos a la segunda bestia. Esta es un dragón, pues se dice que tiene voz de dragón, pero viene vestida de oveja. Tiene una apariencia inofensiva, tiene una apariencia que es buena, es bonachona, hace milagros, ayuda a la gente, hace obras de caridad, hace señales para que la gente crea en la primera bestia. Esa es la forma en la que se comporta este animal. Yo hago estas imágenes con la IA por cuestión de rapidez, ¿verdad? Yo no dibujo nada de eso. Me salió con la cara de la dragona de Shrek, como ustedes pueden ver. Pero me sirvió porque esa es la idea de la segunda bestia. Ella es amable, ella tiene un tonito lisonjero, a ella le gusta endulzar a la gente, pero tiene voz de dragón, así como yo tengo ahorita la voz de dragón. Ella es lisonjera, es amable, ella endulza a la gente y le dice: amado, hermano, si usted no adora a la bestia, te voy a matar, sométete a la bestia para recibir el amor de la bestia. Esa es la forma en la que se comporta este dragón vestido de oveja. Esa es la característica de ella, es lisonjera. Y la famosa bestia es un poder religioso, claro. Ya vemos que ella lo que hace es predicar, dice que ella engaña a la gente, ella manipula con señales, ella engaña y manda entonces a todos a adorar a la bestia y manda a matar al que no la adora. ¿Esto sucedió en una época de la historia? Sí, podemos decir que esto se dio en la época del catolicismo, cuando era imperial. En la famosa Santa Inquisición se dio en la Edad Media. Si usted era cristiano en aquel entonces, podía morir. Si el hermano Martín decía: yo soy cristiano, le podían decir: usted es un brujo, hace hechicería, y lo condenaban a la tortura. Acá vemos en una imagen una señora, es una ilustración, ¿verdad? Esa es una pintura de una mujer que estaba diciendo que era cristiana. Entonces la ataban a una cruz y la prendían en fuego hasta morir y pedían perdón por los pecados de esa muchacha. Esa es la forma en la que ellos predicaban el evangelio en aquel entonces. Esa era la forma de predicar del católico. Hoy día no lo hacen así. Si pudieran, si no existiera protestantes en el mundo, quizá seguirían en esa misma práctica, pero debido a que ahora la gente pues tiene tanta información a la mano, no tienen ese atrevimiento, ¿verdad? Vemos que se dio en una época de la historia, pero se puede dar en cualquier movimiento religioso. ¿Sabían que no solamente la Iglesia Católica hizo eso? También los protestantes mataban católicos. Eso sí se daba. El calvinismo, Juan Calvino y los presbiterianos también hacían ese tipo de prácticas. La Bloody Mary, ¿verdad? Era protestante. Y la famosa Bloody Mary, que hay una canción por ahí, ese tipo de gente hacía persecución contra el católico porque no se hacía cristiano protestante. Entonces sepan, hermanos, que cualquier movimiento religioso que se incline por hacer lo mismo, darle gloria a las bestias, hace exactamente lo mismo. Vemos, por ejemplo, en el hinduismo no tiene nada que ver con catolicismo. Ahí el catolicismo son minoría, ahí hay muy poco catolicismo. Pero ¿qué hace el hinduismo? Es una religión de miles de dioses, y si usted no es hindú, no practica la fe hindú, entonces igualmente es perseguido y parece como que usted se rebela contra el Estado. Si usted es una persona que no es islam o no es musulmana, entonces también se le tacha como una persona rebelde ante el gobierno y también pasa por la misma persecución. El poder religioso puede manipular al poder político. Eso es lo que vemos en los casos de estos imperios, ¿verdad? Pero se da en cualquier manifestación. Así que tenemos eso claro, ¿verdad? No sé si hay algo que necesiten que me devuelva a las notas, ¿sí? Para acá, hasta ahí, o la que está antes. No, la de base religión. Ajá. Esa. No, la de base religión. Muchas gracias, ahí. Vamos a dar un poquito de tiempo. No sé si hay alguien que quiera aportar algo, comentar algo al respecto para darles paciencia. Y vamos con la mejor parte. No hemos llegado a la mejor parte.
Los últimos 15 minutos son para la mejor parte. Byron, Para mí las bestias son lo de menos. tal vez tener cuidado en esto, hermano. O sea, a mí hasta el día de hoy me duele tanto ver hermanos que se van a avanzar. O sea, ¿cómo Sí, duele mucho. eso? Y hermanos fieles, Byron, hermanos que enseñaron, que predicaron. Saben la verdad. Está en el hombre. Ujú. Pero me acuerdo que un hermano se fue y regresó. Que al frente dijo, esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia verdadera, nunca más, otra vez como yo ahí. O Sí. sea, entonces uno dice, ¿cómo es posible? Y un hermano con conocimiento. Sí. Cristel y yo conocemos, ¿verdad? Un caso es de un muchacho que era miembro en la iglesia. Él tiene un canal de YouTube hasta la fecha, ¿verdad? Y ponía cantos para la iglesia. Quizás usted y yo los escuchamos a menudo. Este muchacho hizo cantos a capela, buscaba hermanas que le ayudaran también a hacer la armonía con él. Y de repente lo vimos ahí en una iglesia sectaria, un movimiento sectario, y uno dice, ¿pero cómo? Y este hombre fue estudiado, estuvo en una escuela de predicación seria, y sabe la verdad, conoce la verdad, pero hay gente que pues se va, nada más, tal vez porque le dan más atención en ese lugar, le aplauden más a lo que hace o le gusta más el comportamiento de ese grupo, y así pasa, es lamentable, es triste, tiene razón hermano, y se da, es muy cierto. Adelante hermano. Rapidito. En ese caso, como dice usted, que se van así, siento que en parte es eso que mencionó usted, la atención. Lamentablemente, y como la prédica que decía el hermano Yamón, no nos enfocamos en que la gloria y toda la honra sea para Dios. Y nos vamos a que nos aplaudan, hiciste, predicaste, cantaste. Qué bien cantás, qué bonito que... Sí. Y en ese tipo de lugares, digamos, está lo del ministerio de danza, el ministerio de alabanza y todas esas cosas, ¿verdad? Pero también siento que es que ese tipo de lugares se enfocan en las personas más débiles en cuestiones de afecto. Cuando una persona es muy poco querida y tiene ese déficit, digamos, esa falta, ellos buscan esos lugares donde haya más emocionalismo. Sí. Y se dejan llevar por la alegría, la emoción, el llanto. ¿Viste cómo lloró el fulano? Sí. ¿Viste qué emocionado que estaba el fulano? Entonces, ese tipo de cosas que hay que tener. Sí. Cris y yo también conocemos otro caso, voy a poner, estoy a un minuto, por eso hay otro caso. De ejemplo, hay otro caso de otro predicador que estudió en un lugar serio. ¿Ibas a levantar la mano? No. Estudió en un lugar serio, una escuela de predicación que uno dice, debería estar predicando la verdad. Y vemos que está usando las instalaciones de la congregación, de la Iglesia de Cristo, donde estaba reuniéndose, donde está reuniéndose actualmente y predica actualmente, pero también usa esoterismo, hace brujería. Y la esposa hace brujería, hacen todo tipo de lecturas, horóscopos. Ellos no lo llaman así, por supuesto, ellos no van a decirlo con el nombre que es, pero se da ese tipo de cosas y uno se indigna y uno dice, esa persona que yo admiraba, esa persona que yo pensaba que era firme, era celosa de la verdad y que fue maestro de nosotros en mucho tiempo, lo tuvimos por muy en alto, enseñaba muy bien, y uno dice, ¿cómo se dejó engañar tan fácilmente? Qué decepcionante. Es realmente decepcionante saber que una persona se dejó endulzar por la brujería. O sea, hay muchas formas en las que una persona puede recurrir a la falsa doctrina. Cuando no encuentra el poder en la sangre de Jesús para ser salvo, va a buscarlo en otros lados y va a ver quién endulza la oreja para ver qué cosas bonitas. Y Cristel y yo decíamos, tristemente nunca pensamos decir eso de una persona, pero son anatemas, son personas que están fuera de Cristo. Cintia, último comentario. Muy rápidamente que cómo se dejó engañar así tan fácilmente, pero realmente hay todo un trabajo de inteligencia por parte del diablo, sí. diablo, previo a eso. Lo que sucedió en ese momento para ese hermano no es de ya lo que sucedió, es todo un proceso de años en donde poco a poco, sutilmente, se va yendo, hasta que el día de hoy no es capaz de ver el camino. Así es. Y por último, y usted lee el capítulo 14, por favor. Tal vez los textos nada más que tal vez se pueden utilizar ahí, 2 Corintios 11, 14 y 15 y Mateo 7, 15, que los profetas se visten con ropas de ovejas, pero
Igual, igual que la bestia. Y que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Repítalo. El 2 Corintios Mateo 7:15. y Corintios. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Gracias. Muchas gracias. Aquí vemos una imagen, bueno, igualmente esta es la de los 3 ángeles, lea del capítulo 14, hermano. Vamos a leerlo todo de rajo a tajo y vamos a ver de qué se trata. Es un capítulo de ángeles. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para los corderos. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de Jesucristo ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su vida, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo del día ni de la noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Muchas gracias, hermano, por la lectura del capítulo 14. Ahora sí, vamos a desmenuzar otra vez esto, y tenemos bastante tiempo, estamos bien de tiempo para el trabajo. 10 minutos. En 10 minutos, pero va a salir bien entendido. En el monte de Sión, ¿entienden lo que significa el monte de Sión? El monte de Sión en el Antiguo Testamento, Jerusalén, hoy es la iglesia, ¿verdad? Isaías capítulo 2 dice:
el monte de Sión, que es la iglesia, ¿verdad? Es la profecía que decía que nosotros somos la Jerusalén celestial. Bien, en el monte de Sión, ¿qué hacen los cristianos cuando las bestias nos están persiguiendo? Estamos cantando, no paramos de cantar, hermanos. Por eso les digo, esta es la mejor parte, no importa si es poquito tiempo, es mejor que el capítulo anterior. Nosotros seguimos cantando y cantamos más fuerte. Observe cómo es el versículo. Cantaban como estruendo de muchas aguas. Siga cantando, hermano. No pare de cantar. No deje que la persecución apague su cristianismo. Siga cantando. Dice que sonaba dulce como arpas. Y era un canto estruendoso, al punto de que sonaba mucho. Sonaba muy fuerte. Y dice también el pasaje que era un cántico nuevo. El cántico nuevo es el Salmo 40. Salmo 40, versículos 1 en adelante. El Salmo 40 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Y saben por qué dice que nadie más puede saberse el cántico nuevo? Porque nadie más que los cristianos podemos decir que el Señor nos ha sacado del pozo de la desesperación. Nadie más que el cristiano puede decir que el Señor nos ha redimido. Es un canto nuevo porque solo nosotros, los que hemos nacido de nuevo, podemos cantarlo. De allí que viene a ser un canto nuevo. Es nuevo para el que se hace cristiano. Usted es salvo, usted está a salvo, hermano. No importa si allá las bestias están haciendo sus fechorías, ¿verdad? Nosotros seguimos cantando más fuerte, somos salvos. Y eso nadie lo puede sacar de nuestra boca. Usted puede decir, yo soy salvo. Nadie le puede sacar eso de la boca. Es decir, alguien le puede estar cortando a uno los dedos y torturándolo, pero eso no le quita a usted la salvación. Usted sigue siendo salvo. Usted puede seguir cantando a Dios. Pablo y Silas, ¿qué hacían en la cárcel? Seguían cantando. ¿Qué hacemos cuando somos perseguidos? Seguimos, avanzamos, la iglesia sigue caminando. En los montes, en los valles, la iglesia sigue caminando. Sigue caminando, ¿verdad? Vemos entonces que estos hombres, los que están acá, pues también dice son vírgenes. La idea es que son puros, que no se han manchado moralmente. No es la idea de ser virgen, ¿verdad? Como lo entendemos, sino que es simplemente el no habernos manchado con las prácticas idolátricas, con las prácticas del mundo. Eso significa ser virgen. Y vamos a observar, ¿puedo avanzar? Sí, avanzo bien. Estamos bien de notas, todos. Y vamos a observar que mientras nosotros hacemos esto para Dios, Dios envía 3 ángeles, los famosos ángeles de los 3 mensajes. Uno primero lleva el evangelio, uno está predicando, dice que lleva el evangelio y está gritando que hay que adorar al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ese es un canto de nosotros, ¿verdad? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ahorita no voy a cantar, ¿verdad? Estoy horrible. Luego el otro ángel, está llamando al arrepentimiento. El primer ángel llama al arrepentimiento. El segundo ángel está diciendo, estas bestias, que después se le va a llamar Babilonia, anuncia el castigo de Babilonia. Después vamos a ver Babilonia. No se complique por quién es Babilonia, qué es Babilonia. Después vamos a ver qué le pasa a Babilonia. Pero dice, ha caído. Es decir, ese mundo que nos persigue ha caído. Y cualquiera, dice el último ángel, cualquiera que adore a la bestia o a la segunda bestia, también van a terminar cayendo y van a estar en el lago de fuego que arde día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la condenación del mundo. Pero bonito versículo, el versículo 13. Ese mismo mensaje tiene un mensaje para usted. ¿Qué pasa si algún día usted muere por ser cristiano? ¿O qué pasa el día que usted fallece? Ya sea por natural, ¿verdad? Por una causa natural o cualquier cosa que pase, usted descansa, usted tiene descanso. Esa gente no tiene reposo. Versículo 11 dice que ellos no tienen reposo, pero el versículo 13 dice que usted tiene reposo. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus obras. Al fin vamos a descansar, porque nuestras obras con nosotros siguen. Cuando usted y yo vayamos a los cielos, no nos vamos a llevar las llaves de la casa, no nos vamos a llevar las mascotas de la casa. ¿Qué nos vamos a llevar al cielo? Las obras. Vamos a llevarnos lo que hicimos para el Señor. Eso es lo único
que nos vamos a llevar a los cielos. ¿Qué vamos a llevar al cielo? La mascota de la casa, las plantas, las matitas. Vamos a llevarnos las cosas, son cosas difíciles de dejar. Son cosas que uno dice, voy a dejar mi álbum de fotografías de mi familia, voy a dejar mi celular. ¿Qué vamos a llevarnos al cielo? Solo nuestras obras. Solo eso. Señor, esto fue lo que hice y esto es para su gloria y honra. Son los frutos que yo produje aquí en la tierra y son los que me voy a llevar a los cielos. Y vamos a reposar, vamos a descansar y recibir el premio por esas obras. Luego vemos que después de que recibimos nuestras obras, hay un hombre, dice que es un ángel, pero está disfrazado del Señor. Está disfrazado con una hoz y dice que se parece al Hijo del Hombre, es decir, está disfrazado de Jesús. Es un ángel, pero está disfrazado de Jesús y lleva una hoz. Una hoz es ese instrumento que se usaba para arar la tierra. Es una hoz. Y esa hoz dice que se usó para dos cosas. En el texto acá, versículos 14 al 20, vemos que se usó para dos cosas. Del versículo 14 al 16, se usó para cosechar el trigo. Dice que fue usada para recoger lo bueno y se lo llevaron al cielo. Eso fue lo primero que hizo. El cosechador se llevó esto al cielo, el producto, la cosecha de la tierra. Pero después dice que usando esa misma hoz y hollando, majando el suelo, también condenó, versículos 17 al 20. Esta imagen, a mí honestamente, yo les digo algo muy personal, esta imagen a mí me produce la emoción del asco, porque yo soy como muy aversivo a la sangre, a las cosas que tengan que ver con órganos y cosas así. Y esta imagen toma prestada una figura que está en Isaías capítulo 63. Isaías 63 dice que el Señor va a condenar a los impíos hollándolos como las uvas cuando se hace el vino, se maja, se aplasta. Eso es lo que estábamos viendo en la escena. Y dice que la sangre llegó al nivel de los frenos de los caballos, es decir, al hocico del caballo, llegó más o menos como por acá, de altura a montones. Entonces, es una escena bastante fea. Uno dice, ¿cómo el Señor va a hacer eso, verdad? Uno dice, el Señor que nos ama, que desea nuestra salvación, pero justamente esa es la idea. La condenación es horrible. La condenación es ser hollado, ser majado, aplastado por la ira de Dios. Ser cortado con esa hoz es sumamente doloroso, es realmente terrible, porque estamos viendo una escena bastante fea. Ahora, ¿de dónde viene la escena de las uvas? Las uvas vienen de un canto, ¿verdad? Nosotros lo cantamos, el 49, bueno, 49 en los himnarios rosas, en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. Y viene de Isaías 5. ¿Y qué dice Isaías 5? Que el Señor sembró una viña, dio frutos, pero no eran frutos dulces, no eran uvas. Le salieron moras agrias, le salieron uvas silvestres que no tenían buen sabor. Si usted se come una mora, así, sin hacerla juguito, sin azúcar, eso sabe sumamente agrio, usted lo quiere botar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? La viña que no produce buen fruto fue cortada, fue desechada, fue herida. Entonces, esta es la imagen que vemos acá, la condenación del mundo impío, del mundo que está perdido sin Cristo. De aquí la importancia que vemos en el capítulo. Pero como les digo, lo mejor está en que usted y yo reposamos con Cristo, usted y yo descansamos con Cristo. Esta imagen, espero, y Dios, yo sé que la idea es que Dios, y si usted es salvo y usted realmente tiene la vida eterna, es que Dios lo va a salvar. La idea es esta. No se asuste con estas imágenes, esto es para el impío, pero usted descansa con Cristo eternamente. Por eso quiero dejarles un último versículo de acá, de esta última imagen, en 2 de Pedro 3:9. Dice, en el último minuto, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno sea aplastado, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca en ese lagar de la ira de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos podemos seguir cantando fuerte hasta que descansemos con el Señor.
Ese es el plan de Dios. No le haga caso a las bestias, no le haga caso a lo que está en el mundo, a lo que quiera asustarlo. Siga, ponga su mirada en Cristo, siga cantando, cante más fuerte. Si usted es discriminado, si usted es perseguido, siga realzando el nombre de Cristo. Usted va a llevar su corona de vida y sus obras para presentarlas delante de Dios allá en los cielos. Que Dios esté con ustedes y gracias por la atención, hermanos.